Mi esposa infiel desapareció durante semanas y admitió haberme engañado durante años porque estaba aburrida. La dejé volver a casa y me vengué hasta que todo terminó en tragedia. Mi nombre es Daniel, tengo 41 años, soy analista de sistemas y padre de 3 niñas que lo son todo para mí. Nunca he sido alguien que se exponga y mucho menos escriba cosas personales en línea, pero lo que me pasó en los últimos meses me destruyó de adentro hacia afuera. Y tal vez escribir esto aquí me ayude a recoger los pedazos. Todo empezó un martes cualquiera, con el olor a café recién hecho y el sonido de mi hija menor corriendo por la habitación. Clara, de 40 años, mi esposa durante casi 2 décadas, se preparó en silencio, agarró una pequeña bolsa y se fue. Pensé que era algo rápido. Pero ella no regresó. Nunca imaginé que ese sería el último día de una vida que creía estable, o al menos decente. Me quedé sola con nuestras 3 hijas. El mayor tiene 16 años, el del medio 13 y el menor tiene solo 5 años. Y ninguno de nosotros tenía idea de lo que estaba pasando. Horas más tarde, recibí un único mensaje de texto de mis suegros. Clara está a salvo. No te preocupes. ¿Grave? ¿Se suponía que eso me calmaría? Mi esposa desaparece sin decir una palabra y todo lo que su familia tiene para ofrecer es esta excusa fría y vacía. El nivel de falta de respeto, la falta de empatía, fue surrealista. Su silencio dolió, pero el silencio de su familia fue una bofetada. Empecé a sentir que había algo muy mal detrás de todo esto. Los primeros días fueron un infierno emocional. Me arrastré por las habitaciones de la casa tratando de entender qué había pasado. Su ausencia fue un agujero en la rutina. Era como si estuviera tratando de mantener unida a una casa entera con cinta adhesiva. Las chicas estaban confundidas, asustadas. Y yo, estaba destruido, pero no podía demostrarlo. Todas las noches, después de que dormían, lloraba en el baño con la mano sobre la boca para que nadie pudiera oírme. La habitación que compartíamos se convirtió en un mausoleo. Su olor todavía estaba ahí, y cada vez que entraba, me sentía físicamente mal. No era solo anhelo, era ira, dolor y abandono. Mi hija mayor intentó mantenerse firme. Casi se convirtió en adulta de la noche a la mañana. Cuidó a sus hermanas, me preguntó si necesitaba ayuda con las cuentas, con la comida, con cualquier cosa. El del medio se cerró. Lloró en secreto, escribió en su diario y se volvió más introspectiva. Y la pequeña, ella solo quería a su madre. Todas las noches le preguntaba si ya había vuelto y le decía que no, pero que estaba bien. Mentí. Clara no se encontraba bien. No lo estábamos haciendo bien. Nada estuvo bien. Y peor que la ausencia física fue el vacío de respuestas. Porque nadie dijo nada. Y cuanto más pasaba el tiempo, más el silencio parecía una respuesta en sí mismo. Empecé a sentir que todos sabían algo menos yo. Que yo era el único tonto en medio de un gran secreto. Clara simplemente nos había dejado, como si la vida aquí fuera una carga de la que finalmente se hubiera liberado. ¿Pero por qué? ¿Por qué con tanto desprecio? Sin una carta, un mensaje, un lo siento. No lo sabía todavía, pero lo que vino después no fue solo un final. Fue el comienzo de mi completo colapso emocional y el mayor shock de mi vida. Después de toda una semana de absoluto silencio, no pude soportarlo más. Llamé a la comisaría, registré una denuncia policial y comencé a buscar cualquier pista que me ayudara a entender el paradero de Clara. Sabía que estaba a salvo, como decían sus suegros, pero ¿qué diablo significaba eso? ¿A salvo con quién? ¿Y por qué? La policía comenzó a investigar basándose en sus movimientos antes de su desaparición. Comprobaron registros de llamadas, accesos bancarios, ubicación de móviles, y fue entonces cuando el suelo empezó a abrirse bajo mis pies. Nada podía prepararme para lo que estaba a punto de suceder. Un policía, de esas personas que hablan demasiado lento cuando está a punto de dar una mala noticia, me llamó para hablar. Descubrieron que Clara mantenía una relación extramatrimonial desde hacía más de 3 años. 3 años. Con un compañero de trabajo mayor, Marco, quien, según el informe, había fallecido pocos días antes de su desaparición. Infarto fulminante. En otras palabras, ella no huyó de nosotros. Huyó de él. Escapó del dolor de perder a la amante secreta con la que mantuvo una segunda vida paralela mientras yo cuidaba a los niños, lavaba los platos y planificaba el futuro de nuestra familia. Fue una doble traición, la de ella y la de la imagen de vida que creía que compartíamos. Pero lo que más me dolió no fue la traición en sí, y eso habría sido suficiente para quebrarme. Lo que me destruyó fue saber que su madre y su hermana lo sabían todo.
Ellos lo sabían. Durante años. Participaron, lo encubrieron, mintieron por ella. ¿Cuántas veces dijo Clara que iba a visitar a su madre, o a tener una reunión en otra ciudad? Y yo, como un tonto, cuidé a las niñas y les dije que mami estaba trabajando duro. Sonríen y les parece hermoso que su madre sea tan dedicada. Mientras tanto, ella estaba en un motel, en un viaje romántico, en cenas a la luz de las velas con un chico que nadie en mi familia conocía. Me sentí ridículo. Ingenuo. Violado. El tipo de dolor que te atraviesa el estómago como un cuchillo caliente. Cada recuerdo, cada celebración, cada gesto de afecto que tuvimos, todo se sentía sucio ahora. Un teatro bien montado, con reparto secundario y guión ensayado. Incluso los regalos que me dio en mi cumpleaños empezaron a parecer crueles ironías. Y lo peor, comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Realmente estaba tan ciego? Ella nunca me amó realmente. Mi cabeza se convirtió en una espiral de preguntas que no tenían respuesta. Solo dolor. Mucho dolor. Fue en ese momento que la ira comenzó a superar a la tristeza. La ira de haber sido engañados. El enfado por haber sido convertido en payaso por tanta gente. La ira de darme cuenta de que toda mi vida podría haber sido una mentira. ¿Cómo tuvo el coraje de mirarme a los ojos todos los días, de abrazar a nuestras hijas, de llamarme amor, mientras vivía otra historia en el exterior? Ya no sabía quién era Clara. O mejor aún, tal vez nunca lo supe. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que aún no había tocado fondo. Después de todo lo que descubrí, entré en un modo de existencia que no sé ni cómo describir. Era como si mi cuerpo todavía estuviera aquí, pero mi mente se había ido junto con Clara. Me desperté en medio de la noche, sudando frío, con el corazón acelerado, pensando que ella estaba a mi lado. A veces, de hecho escuchaba su voz en la casa, y no era una forma de hablar. Fue como si mi mente se hubiera derrumbado y hubiera comenzado a torturarme con sus fantasmas. Empecé a perder peso, pelo, sueño. Incluso mi piel se sentía diferente, como si mi cuerpo reflejara el caos de mi alma. Nunca fui alguien que se entregara al alcohol o a los cigarrillos. Siempre he sido el tipo de persona que resuelve las cosas mediante la conversación, con calma. Pero en ese momento ni siquiera podía recordar quién era. No tenía energía para comer, ni para ducharme, ni para responder mensajes de amigos preocupados. Empecé a cancelarlo todo, reuniones, cumpleaños e incluso citas con el médico. Solo podía funcionar mínimamente gracias a las chicas. Si no fuera por ellos, tal vez me habría rendido por completo. Había días en los que lo único que quería era dormir y no despertar nunca. Porque me dolía incluso respirar. Las noches eran especialmente crueles. El silencio, la oscuridad, el tiempo que se prolonga, todo se convirtió en un detonante. Rodé de un lado a otro en la cama, reviviendo escenas, imaginando conversaciones que nunca existieron, recreando situaciones en las que podía detenerlo todo. Fue una tortura mental sin fin. Empecé a tener ataques de pánico de la nada, en momentos triviales del día. En el mercado. En el tráfico. Lavar platos. Sentí que el suelo iba a desaparecer. La cabeza hormigueó. Los ojos ardieron. Y lo único que podía pensar era, ella destruyó mi vida. Y no sé cómo arreglarlo. Intenté terapia, pero no podía hablar. Permaneció mudo, mirando a la pared, con la garganta bloqueada por tantas cosas atrapadas en ella. Me sentí avergonzado. Sentí que, de alguna manera, yo tenía la culpa. Que tal vez no había sido un buen marido. Que debería haber notado señales. Pero las señales nunca llegaron. Clara siempre fue buena sonriendo. Bueno fingiendo. Bueno para esconderse. Y cuanto más profundizaba en los recuerdos, más me daba cuenta de que tal vez nunca había conocido a la mujer con la que me casé. Y eso me mató. Porque si la base de mi vida era una mentira, ¿qué quedaba realmente? En el fondo, sabía que necesitaba reaccionar. Para las chicas. Por mi cordura. Pero la verdad es que estaba agotado. Me sentí como una casa que había sido demolida por dentro, pero que todavía estaba en pie por fuera para no asustar a los vecinos. Había días en los que yo también quería desaparecer. Pero entonces recordé los ojos de mi hija menor, esperando que yo dijera que todo iba a estar bien. Y volví a mentir. Todo va a estar bien, mi amor. Pero no lo creí ni por un segundo. Y lo peor, aún quedaba mucho más por venir. En medio de todo el caos, una cosa nunca cambió, mis hijas eran mi prioridad. Aunque por dentro estaba hecho un desastre,
sabía que no podía dejar que se hundieran conmigo. Ya estaban demasiado destrozados por la desaparición de su madre. Necesitaba ser el pilar, incluso si ese pilar estaba agrietado hasta el último ladrillo. Empecé a forzar una rutina. Desayunar juntos, llevarlos a la escuela, hacer las tareas del hogar. Todo fue un engaño, por supuesto. Pero era una farsa que necesitaban. Me he convertido en un maestro en disfrazar la desesperación. Aprendí a sonreír con los ojos húmedos, a fingir paciencia cuando lo único que quería era desaparecer. El mayor, de apenas 16 años, se hizo adulto a la fuerza. Ella no dijo nada, pero vi una ira en sus ojos que solo creció. Empezó a observarlo todo, a sospecharlo todo. Intentó cuidar de sus hermanas, pero no ocultó su desprecio por el nombre de su madre. En una cena, cuando escuchó un audio que había enviado Clara, se levantó de la mesa y gritó: ¿Cómo tiene el coraje de presentarse ahora? Ese momento fue como un chasquido. Me di cuenta de que no solo sabía más de lo que decía, sino que también estaba creando barreras que tal vez nunca se rompieran. La herida en ella estaba abierta y latía de odio. La hija del medio era más introspectiva. No expresó enojo, pero su mirada siempre fue distante. Había días que pasaba horas dibujando en silencio. Cuando le pregunté qué era, dijo: un lugar donde mamá no existe. Me destrozó. Sabía que, por mucho que intentara llenar la ausencia de Clara, había espacios que solo una madre podía llenar. Pero al mismo tiempo, ¿qué clase de madre abandona a sus propias hijas sin previo aviso? ¿Qué clase de mujer dice te amo por la noche y al día siguiente desaparece como si la vida familiar fuera una prenda vieja que decidió tirar? El pequeño, de apenas 5 años, fue el que más me preocupó. Todavía llamaba a su madre por la noche. Todavía dibujé a la familia con todos juntos. Todavía esperé. Y eso me mató por dentro, porque cada esperanza que ella tenía era un cuchillo más en mi pecho. Le leía libros para dormir, inventaba cuentos, hacía tortitas en forma de corazón. Intenté compensar lo imposible. Pero ella se dio cuenta. El niño siente. El niño entiende. Por mucho que lo intentara, la ausencia de Clara era un fantasma constante en nuestra casa. Y por más que lo intenté, no pude ser madre. Solo un padre que intenta no desmoronarse. Mientras tanto, seguí intentando ser un ejemplo. Me vestí bien, salí con ellos, mostré cortesía, postura, dignidad. Pero por dentro, fue solo un fragmento. Me sentí como un actor en una obra en la que nunca pedí participar. El público era reducido, 3 niñas que necesitaban un padre firme. Y me aferré a él como a una boya de supervivencia. Si me desplomaba, se irían conmigo. Y por mucho que estuviera destrozada, lo sabía, no podía permitir que esto sucediera. No para mí. Pero para ellos. Pero también sabía que no podría mantener eso para siempre. Fue cuando descubrí que, legalmente, no podía impedir que ella regresara a casa que sentí que el piso se abría una vez más. Incluso después de todo, la traición, el abandono, el silencio cobarde, todavía tenía derecho a cruzar la puerta principal como si nada hubiera pasado. La casa estaba a nombre de ambos. Y por más absurdo que parezca, tendría que aceptarla de regreso si ella quisiera. La idea de volver a ver a Clara cruzar la habitación me provocó náuseas. No solo por lo que me hizo a mí, sino por lo que le hizo a nuestras hijas. Y aún así, no podía hacer nada. Al menos, no como quería. Entonces tomé la única decisión que me daría control. Impuse una condición. Dijo que solo aceptaría su regreso si confesaba toda la verdad, delante de sus hijas. Y pedir disculpas. No para mí. Para ellos. Si quería volver a vivir bajo el mismo techo, tendría que afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Era mi forma de ahorrar tiempo. Para protegerme emocionalmente. Para evitar que ella simplemente regresara con esa frialdad que me perseguía incluso en mis sueños. Y en el fondo lo sabía, ella no tendría el valor de enfrentarse a las chicas. Esa exigencia fue mi trinchera emocional. Mientras tanto, comencé el proceso de divorcio. Descubrí que, según la legislación local, había un plazo mínimo de 100 días antes de que todo pudiera oficializarse. Era como correr con las piernas atadas. Quería pasar página, empezar de nuevo, desterrar esa pesadilla. Pero la burocracia no me dejó. Aún así, me dio una sensación de movimiento. Una señal de que estaba intentando salir del barro, aunque fuera lentamente. Empecé a organizar documentos, cuentas, certificados. Cada papel firmado era un ladrillo menos de esa prisión emocional que Clara había construido a nuestro alrededor.
Durante este tiempo, evité el contacto directo con ella. No respondí llamadas, no respondí mensajes. Lo poco que había que decir se hizo a través de abogados. Y eso me dio una paz temporal. Pero el fantasma de un regreso flotaba sobre la casa. Las chicas también estaban en constante alerta. La mayor decía todos los días: «Papá, si ella vuelve, me voy de casa». El del medio empezó a tener pesadillas. La pequeña dibujó a su madre con cara triste, encerrada en una habitación. La casa se llenó de expectación, miedo y tensión. Y, incluso sin ella allí, Clara seguía presente, como un veneno que actúa poco a poco. Durante este periodo comencé una especie de reconstrucción interna silenciosa. Me obligué a caminar todos los días. Comer bien. Dormir mejor, aunque eso implicara tomar medicación. Sabía que no podía permitir que el dolor me consumiera hasta el punto de convertirme en un padre ausente. Ya había perdido una esposa. Yo tampoco perdería a mis hijas. Esa fue mi táctica de supervivencia, reconstruirme antes de que Clara regresara. Porque en el fondo, sabía que ella volvería. Y cuando eso sucediera, necesitaba estar preparado. No solo para protegerlos, pero para no destruirme de una vez por todas. Regresó un jueves por la tarde, como si acabara de salir a comprar pan. Entró por la puerta con la llave vieja, una mochila a la espalda y sin expresión en su rostro. Las niñas estaban en la escuela. Estaba sola en la habitación, sentada, esperando. Cuando escuché girar la llave, sentí una sensación de frío en el estómago que pareció congelarme por dentro. Entró, miró a su alrededor como si nada hubiera cambiado, dejó caer su mochila en un rincón y dijo hola con la voz más neutral del mundo. Como si fuera yo quien tuviera que explicarme. Como si todo lo que hizo pudiera quedar escondido bajo la alfombra con una palabra de 2 letras. No respondí de inmediato. Solo miré. Observé cada detalle de su rostro, cada centímetro de su postura. Y me di cuenta, ella no se arrepentía. No había peso. No hubo dolor. Era como si el tiempo que había pasado fuera hubiera borrado cualquier responsabilidad por lo que había hecho. Comenzó a caminar por la casa, recogiendo cosas como si estuviera organizando un fin de semana cualquiera. Fue entonces cuando me levanté, respiré hondo y fui directo al grano. Lo sé todo, Clara. Ella se detuvo. Permaneció inmóvil durante unos 2 segundos. Pero él no dijo nada. Sin preguntas, sin sorpresas, sin reacciones. Solo ese silencio ensordecedor. Hablé de Marco, del caso, de los años de traición. Hablé del mensaje de los padres, del encubrimiento de la hermana. Hablé del dolor de las niñas, del llanto nocturno, de las preguntas sin respuesta. Todo. Dije cada palabra con la tranquilidad de quien pasa noches ensayando cada frase. ¿Y ella? Nada. No es un contratiempo. Ni siquiera un lo siento. Ni una maldita lágrima. Ella simplemente bajó la cabeza y se sentó en el sofá, como una actriz que olvidó el texto en medio de la obra. Y eso fue más devastador que cualquier grito. Porque la ausencia de remordimiento tiene un impacto que ni siquiera el odio puede lograr. Por un segundo, deseé que explotara. Que llore, grite, pida perdón de rodillas. Porque al menos entonces sabría que ella sintió algo. Pero ese silencio vacío, esa apatía, era un abismo. Parecía anestesiada. O tal vez simplemente indiferente. Y eso me hizo comprender que ella ya había seguido adelante, aunque estuviera allí. Que tal vez, dentro de ella, nuestra familia ya había muerto mucho antes. Yo era solo el paso final de una historia que ella ya había terminado sola, sin contárselo a nadie. Principalmente, sin informar a quienes más necesitaban saberlo. Al cabo de unos minutos se levantó, dijo que estaba cansada y fue a darse una ducha. Así. Y me quedé allí, mirando la puerta cerrada del baño, tratando de entender qué diablos estaba pasando. ¿Cómo puede alguien hacer tanto daño y simplemente actuar como si se hubiera tomado unas vacaciones? Su frialdad no fue solo un shock, fue una agresión. Y supe, allí mismo, en ese momento, que nada volvería a ser igual. Pero incluso sabiendo esto, una parte de mí todavía esperaba alguna explicación. Algún destello de humanidad. Pero todo lo que recibí fue vacío. Unos días después del frío reencuentro, Clara me llamó para hablar. Fue al final de una noche silenciosa, después de acostar a las niñas. Ella apareció en la habitación con una hoja de cuaderno doblada en las manos y la mirada baja, como si llevara una frase.
Dijo que no podía decirlo todo en voz alta y que por eso prefería escribir. Le entregó el papel y se fue. Me quedé sola, con esa carta en la mano y 1.000.000 de sentimientos enredados en el pecho. Una parte de mí quería romperlo sin leerlo. Pero la otra parte necesitaba respuestas. Necesitas algo que justifique tanto caos. La carta comenzaba diciendo que no esperaba perdón. Bien, porque ella no lo habría hecho. Dijo que conoció a Marco 5 años antes, en un viaje de capacitación promovido por la empresa. Su hermana había hecho el puente, ya conocía al chico y lo consideraba interesante. El primer contacto, según ella, fue inocente, intercambios de mensajes, bromas, afinidades. Pero pronto se convirtió en algo físico. Clara admitió haber mentido sobre viajes, reuniones e incluso cenas familiares. Mientras yo cuidaba a las hijas, ella vivía una telenovela aparte. Y no fue algo temporal. Ella confesó que se enamoró de él y que vivir 2 vidas la hizo sentirse viva nuevamente. Fue entonces cuando escribió la frase que me destruyó por completo. Me sentí asfixiada por la rutina, por la previsibilidad de la vida en casa. Como si amar y cuidar a tu propia familia fuera una prisión emocional. Como si nuestra estabilidad fuera una sentencia. Decía que Marco era una válvula de escape, que con él se sentía deseada, impredecible, libre. Todo esto mientras yo me quedaba en casa, pagando cuentas, ayudando con los quehaceres, preparándole cenas románticas en sus cumpleaños que, ahora lo sé, ella se pasaba la mitad en el móvil contestando la otra. ¿Era eso lo que yo representaba para ella? ¿Una rutina asfixiante? Clara incluso intentó suavizarlo diciendo que por momentos pensó en terminar con todo, pero que se sentía culpable por romper la familia. Ah, la ironía. Se sintió culpable, pero no hasta el punto de detenerse. Dijo que estaba en constante conflicto, pero que sus acciones siempre fueron a favor de mantener la farsa. La carta no tenía ningún remordimiento real. Tenía justificaciones. Explicaciones frías. Casi como una tesis de maestría sobre por qué engañar a tu marido durante media década podría tener sentido para alguien aburrido. Le faltaba alma. No hubo dolor. Todo fue demasiado racional para quienes dicen que se arrepintieron. Cuando terminé de leer, estuve en silencio durante casi 1 hora. Me senté en el porche, con aquella sábana arrugada en la mano, sintiendo la noche pesando sobre mi cuerpo. Eso no fue una disculpa. Fue una confesión desinfectada. Un intento de quitarle el peso de encima y echármelo a mí, como si ahora fuera mi obligación comprender. Aceptar. Proceso. No. Esa carta solo sirvió para sellar de una vez por todas lo que ya estaba decidido dentro de mí. ¿Y el más cruel de todos? Todavía había una pregunta más ardiendo dentro de mí. Algo que necesitaba hacer antes de poner punto y final. Esperé hasta el día siguiente para hacer la pregunta que no había abandonado mi mente desde que leí la carta. La pregunta que, para mí, lo definiría todo. Cuando las niñas se fueron a la escuela, me senté con Clara en la cocina. Parecía más tranquila, tal vez pensando que, después de la carta, todo se resolvería. Pero seguí recto. Si Marco estuviera vivo, y tuvieras que elegir entre él y yo, ¿con quién irías? El silencio que siguió fue ensordecedor. No porque le tomó unos minutos responder, sino porque cada segundo de vacilación gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ella bajó los ojos, respiró hondo y dijo que me elegiría. Pero ya era demasiado tarde. La demora entregó la verdad antes de la respuesta. La vi intentar poner una expresión convincente, pero todo lo que vi fue un acto. Una actuación mal ensayada de alguien que intenta salvar las apariencias. Ese segundo de vacilación fue el veredicto que necesitaba. Porque si necesitas pensar a quién elegir entre el padre de tus hijas y tu amante muerto, es porque ya lo elegiste hace mucho tiempo. Y no fui yo. Yo era solo el plan B. El refugio seguro. El idiota que mantenía la casa en pie mientras ella jugaba a la aventura. Hablé con calma, sin gritar, sin dramatizar. Te habría amado para siempre, Clara. Incluso en los días difíciles. Incluso en los malos momentos. Pero lo destruiste todo. Ella empezó a llorar, pero ya no sentí nada. Sus lágrimas no cayeron con ningún peso. Eran fríos, superficiales, quizá por costumbre, quizá para no parecer completamente inhumanos. Pero allí, sentado en esa cocina donde tantos desayunos compartíamos, me di cuenta de que el amor había muerto. No solo el de ella. El mío también. No de la noche a la mañana. Pero lentamente, como una vela que se apaga en silencio, se consume desde dentro.
Decidí seguir adelante con el divorcio. Sin pausas, sin giros, sin más diálogo. Dijo que a partir de ese momento quedó libre. Pero esa libertad tiene consecuencias. Y la consecuencia de su elección fue perder el derecho a ser parte de nuestras vidas. Dijo que no la odiaba, pero tampoco la respetaba más. Y eso, para mí, fue aún peor. Vi una mezcla de frustración e incredulidad en su rostro. Como si, hasta el final, creyera que podía recuperar algo. Pero ya era demasiado tarde. La verdad es que no todo el amor sobrevive a la destrucción de la confianza. Y el nuestro, llevaba mucho tiempo muerto. La conversación acabó sin gritos, sin dramatismo. Solo el sonido de una decisión que se toma. Clara salió de la cocina y se dirigió al dormitorio. Me quedé allí, mirando la taza vacía, sintiendo un extraño alivio. No fue felicidad. Fue el final de una espera. Confirmación de que no se podía hacer nada más. Y aunque me dolía el pecho, por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Porque perdonar no era una opción. Y seguir adelante era la única salida para mí. Pero el destino todavía tenía un último acto reservado, y nunca hubiera imaginado cómo terminaría. Después de esa última conversación, algo cambió dentro de mí. Ya no podía ver a Clara como la mujer que amaba. Se convirtió en una figura dentro de la casa, una presencia que me molestaba a cada paso. Ella ya no era una esposa. Fue un recordatorio vivo de la traición, el dolor, el desprecio. Pero ella empezó a buscarme, tal vez queriendo recuperarme. Y, tal vez por puro instinto de venganza, me subí al carro, pero comencé a tratarla con absoluta frialdad. No hubo más conversación. No hubo más empatía. Solo había un tipo de relación entre nosotros, el sexo. Crudo, silencioso, mecánico. La busqué una y otra vez al día, como si quisiera borrar el pasado con cada toque. Quizás fue como una especie de venganza. Ella no dijo nada. Él no se negó. Incluso dijo que le gustaba y se dedicó a satisfacerme. Quizás pensó que era su manera de pagar sus errores. Quizás ella estaba tan destrozada por dentro como yo. Empecé a notar las señales físicas. Caminaba incómoda, con las piernas juntas, se sentaba con dificultad, permanecía mucho tiempo encerrada en el baño. En un momento, incluso murmuró que estaba asada, pero no le presté mucha atención. Mi corazón estaba demasiado entumecido para preocuparme. Porque cada vez que la recordaba con otro hombre, sonriendo, siendo libre, una parte de mí sentía que ella se lo merecía. Que necesitaba sentir en su piel lo que ella nos hizo sentir durante años. No es agradable decir eso. Más aún viniendo de alguien que siempre ha creído en el respeto, la empatía y la dignidad. Pero yo ya no era ese hombre. Después de todo, no. Clara se convirtió en un objeto dentro de su propia casa, una mujer sin alma, sin fuerza, sin identidad. En silencio. Vi los ojos rojos, el rostro vuelto hacia un lado, los sollozos ahogados. Y, sin embargo, no me detuve. No por placer, porque no era placer. Fue una especie de venganza silenciosa que ni siquiera sabía que era capaz de realizar. Pero eso no duraría para siempre. Y no tenía idea de cómo sería el final. Hasta que un día ella simplemente se fue. No dije a dónde iba. Tomó el auto y desapareció calle abajo. Horas más tarde recibí la llamada. El coche se había salido de la carretera en una curva de las montañas de la ciudad. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros. La investigación indicó distracción y velocidad excesiva. Estaba llorando, según los bomberos que encontraron sus ojos manchados de maquillaje y su rostro aún húmedo. Murió sola, confundida, perdida. Quizás condujo para escapar de sus errores. Quizás de ella misma. Quizás todo. Pero el caso es que el fin ha llegado. Y fue trágico. Estaba en shock. No lloré. No sentí alivio. No sentí nada. Solo un vacío insoportable. Traté de mantener la calma por las niñas, que ahora tendrían que lidiar con la pérdida de una madre que, en cierto modo, ya habían perdido en vida. Mantuve el velorio. Pocas personas. Muchas miradas de reojo. Y ninguna explicación. Como si nadie quisiera saber los detalles, pero todos sintieran que había mucho más que un accidente. Se produjo el colapso emocional de toda una familia. Un matrimonio que murió antes de terminar. Y una historia que, incluso sin final feliz, necesitaba ser contada. Para mí. Para ellos. Para aquellos que han sufrido demasiado en silencio. Deja tu opinión en los comentarios.
dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.